Bueno, vamos a tratar de explicar el contractualismo y dentro del movimiento contractualista de filosofía política, en concreto a Hobbes. Bueno, el contractualismo es una filosofía política que nace en el siglo XV y se extiende hasta finales del XVIII. Sus principales representantes son Hobbes, Locke, Hume y Rousseau. Digamos que las claves del contractualismo son las siguientes. Se considera que la sociedad y, sobre todo, el gobierno político surge de un contrato, es decir, de un pacto. A veces utiliza la palabra contrato, y a veces la palabra pacto. Contrato social o pacto social. Este contrato no es ni más ni menos que el contrato entre los gobernados y el gobernante. Digamos que los gobernados, mediante este contrato, traspasan el poder al gobernador o al gobernante, y el gobernante, a cambio de gobernar y mantener la seguridad y demás, pues acepta este gobierno, ¿no? Por tanto, el estado político es el pacto o el contrato entre gobernantes y gobernados, ¿vale? Esto es común a todos los contractualistas, pero cada uno de los contractualistas tiene una idea diferente de cómo es este contrato social, ¿vale? Os podéis preguntar qué había antes de ese contrato social, es decir, qué existía antes de que se formara la sociedad política. Bueno, pues según los contractualistas lo que había es lo que ellos llaman el estado de naturaleza. También según cómo conciban el estado de naturaleza va a ser distinto el contrato, ¿vale? Vamos a empezar por Hobbes. Bueno, pues según Hobbes, en el estado de naturaleza, es decir, en la sociedad previa a que exista el contrato social y por tanto la sociedad política, lo que había era un estado natural de guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Pues porque según Hobbes, el hombre es un animal, él lo dice con la frase, el hombre es un lobo para el hombre. Es un animal violento que busca solamente conseguir cubrir sus objetivos y sus propias pasiones y que no duda en machacar al otro para conseguirlo. Entonces, antes de que exista el gobierno y el contrato social, lo que había era un estado de guerra y de permanente miedo. Es decir, todos los hombres tenían miedo de los otros hombres porque era la ley del más fuerte. En consecuencia, según Hobbes, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que los hombres se ponen de acuerdo y deciden abandonar este estado de naturaleza peligroso, violento y donde están permanentemente atemorizados de perder sus vidas y su propiedad, realizan un pacto, un contrato social y le dan todo el poder a un solo gobernante, ¿vale? Entonces, ese gobernante se convierte en un gobernante absoluto, que tiene el poder absoluto. ¿Qué ganan los súbditos cediendo todo ese poder? Bueno, pues pierden su poder particular, pero ganan la seguridad que proporciona el gobernante. Es decir, el gobernante, al tener un poder absoluto, proporciona seguridad entre todos los súbditos, que pasan a ser todos iguales. ¿Problema de la filosofía contractualista de Hobbes? Pues que da lugar a la monarquía absoluta, al totalitarismo, al poder absoluto. El pueblo no es ciudadano, sino súbdito. Y en cambio el gobernante es legibus solutus, se dice en latín. Es decir, es un gobernador absoluto que es el fundamento de la ley. Es decir, la ley es el propio gobernante. El pueblo no tiene ninguna ley ni derecho, ¿vale?
Esto se puede resumir en la frase famosa de Luis XIV, el Rey Sol, ejemplo paradigmático de monarca absoluto, de el Estado soy yo. Es decir, yo soy el Estado, yo marco las leyes, yo lo regulo todo, ¿vale? Esta es la filosofía política de Hobbes, que es el fundamento de la monarquía absoluta del siglo XVII. Sí, la monarquía absoluta del XVII, la monarquía española, por ejemplo, de Carlos V, o la monarquía francesa de Luis XIV, eran monarquías absolutas. Y su filosofía política es la filosofía política de Hobbes. Después vendrán otros contractualistas que, aunque tengan en común con Hobbes la idea de que existió un estado de naturaleza anterior al contrato social y que la sociedad política se funda mediante un contrato o un pacto social entre los gobernados y el gobernante, van a decir que los gobernados no ceden todos los derechos al gobernante, sino solamente una parte de ellos. Y entonces ya no estaremos hablando de monarquía absoluta, sino de monarquía parlamentaria. Bueno, espero que esto os haya aclarado un poco la filosofía política contractualista de Thomas Hobbes.